Muy buenas noches. Bienvenidos al programa en esta semana en la que las aspiraciones soberanistas catalanas se han desmontado por la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de suspender la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum. En un plazo máximo de 5 meses, el Constitucional tendrá que decidir si definitivamente frena las aspiraciones nacionalistas o, por el contrario, revoca su decisión. Y mientras eso sucede, el debate sobre la independencia de Cataluña se mantiene abierto y las protestas en aquella comunidad activas. Nosotros hemos preguntado lo que piensan a varios catalanes que viven en Andalucía. Unos tienen posiciones cercanas a Convergencia, otros son contrarios y en cualquier caso aportan un montón de matices entre el sí y el no que enriquecen el debate. El 9 de noviembre ha quedado escrito con mayúsculas en la agenda del gobierno catalán. Una fecha marcada en rojo, que aspira desde el lado nacionalista a ser la de un referéndum que pueda señalar el camino hacia la independencia de Cataluña en el futuro. El gobierno de España puso en marcha, tal como había anunciado que haría, toda la maquinaria del Estado para que la consulta fuera declarada inconstitucional y, por tanto, quedara anulada hasta el dictamen final del Tribunal Constitucional. Eso es lo único seguro a día de hoy. Dos posturas antagónicas, ausencia de diálogo e incapacidad política para adentrarse en los matices que un asunto tan delicado despierta en millones de ciudadanos que tienen diferentes sensibilidades. Sigui independent? Recorda, el 9 de novembre tens una cita. Tu decideixes. Per adquirir aquest so, jo què he de fer? Doncs... Generalitat de Cataluña y Gobierno de España hablan en distintos idiomas. La falta de entendimiento ha llevado en los últimos tiempos a una radicalización de posturas que está teniendo su reflejo en la sociedad. En principio yo creo que la gente saltó a la calle porque estaban ahogados de un nivel de vida que no podían llevar realmente. Pero ahora no, ahora yo creo que han hecho una cuestión personal, porque, no sé, han visto que la indiferencia, y ahora a lo mejor el tema económico duele menos. Yo creo que hace 1 año y medio era más fácil llegar a un acuerdo, y con la gente también, que no ahora. Adela es catalana, como tantas otras que viven en Andalucía. Es profesora de catalán y vive con preocupación este proceso. Ahora lo vivo ya con cansancio y con un poco de tristeza, porque veo que existe desacuerdo y no veo la vía. Entonces veo razones que para mí sería fundamental que se hiciera el referéndum y aclarar las posiciones, y después seguramente negociar y ver qué postura o qué es lo mejor para cada uno. Si tú me preguntas acerca de que yo quiero una Cataluña independiente o no, no sabría qué contestarte. A veces pienso que sí y a veces pienso que no. Que los nacionalismos, en definitiva, a veces tienden a un fascismo que no me gusta, ni ningún nacionalismo, ni el españolista, ni el catalanista, ni el otro. Pero a veces pienso que sí, que a lo mejor podríamos sobrevivir, aunque los expertos en economía dicen que no, que no. Entre un sí o un no se pueden encontrar innumerables respuestas que den cobertura a sensibilidades que no habitan en los extremos. Hay muchas formas de ver las cosas y matices. Cuando la gente quiere dividir o despreciar o no integrar, ahora se agarra a un nacionalismo, ahora se agarra a un acento, ahora se agarra a que tú... El problema es el lenguaje sectarista, partidista, clasista, sexista, que son lenguajes mucho más transnacionales, que atraviesan los nacionalismos. Bueno, entonces, ¿qué es el sentimiento nacionalista? Y dentro de mi familia, pues hay gente que es proindependentista y gente que piensa que eso es una aberración, pero en el fondo es como el reflejo de lo que hay. Sin embargo, cuando hablas con ellos y con ellas a nivel cotidiano, lo que dicen y cómo se escapa a la bipolaridad, ¿me explico? Se escapa, o sea, no cabe en esa bipolaridad. Entonces, eso es lo tremendo, que la vida cotidiana es mucho más matizada, mucho más rica. La gente vive rompiendo esas fronteras nacionalistas cotidianamente y, sin embargo, estamos traspasados por un discurso político, ¿vale?, mediático, tremendo. Isabel Aller, socióloga catalana, que ha hecho de Andalucía su casa, entiende que este asunto que concierne a tanta gente hay que mirarlo desde los matices. En una situación parecida se encuentra Joan Font, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, con sede en Córdoba, y un especialista en participación ciudadana organizada. El referéndum lleva, digamos, a ese dicotomizar, ¿no?, la situación, cuando en realidad sabemos que esa no es la realidad. Es una pregunta ante la que
seguramente mucha parte de la población catalana se siente incómoda, ¿no? Como se sentiría si le dijeran ¿quieres más a papá o a mamá? Y solo me puedes contestar en una palabra. Esa sensación de que hay una cerrazón absoluta, ¿no? De que desde el gobierno central, digamos, lo único que se le responde a los catalanes es aquí la cosa está jurídicamente blindada y no se puede cambiar nada. Eso es una máquina, digamos, de una fábrica de crear independentistas. Yo hace 5 años, cuando salí de Barcelona, del barrio de Sants, para venirme a vivir a Sevilla, para mí la independencia no era una prioridad, para nada. Pero después de ver cómo se está llevando todo este proceso, pues te dan ganas de decir, yo en una España así no quiero vivir, yo en una España así no la quiero para mi tierra. Si no nos dejan la libertad para poder escoger, ¿qué tipo de convivencia es esta? Bernat, un ingeniero informático que colabora en el periódico digital Diagonal, reconoce que su posición se ha radicalizado como consecuencia de la actitud del gobierno español ante lo que considera una corriente mayoritaria favorable a un referéndum. Yo quiero una ruptura del sistema democrático actual. Si esa ruptura pasa por la independencia, pues por ahí vamos. Y es lo que opina, creo, la gran mayoría de la sociedad. Un referéndum nunca es vinculante en España. O sea, no es que va a salir que sí, Cataluña se va, no. Va a salir que sí, va a salir que no, vamos a ver lo que sale y vamos a ver lo que hacemos. Que lo que hace falta es dejar que la gente opine. Eso es básico. Si la gente no opina, no se sabe lo que piensa la gente de Cataluña. Con o sin consultas oficiales, las posturas entre los propios catalanes tienden a alejarse al calor del distanciamiento de los responsables políticos. Lo del referéndum no lo encuentro lógico, no teníamos que haber llegado, Cataluña no tenía que haber llegado a este límite, pero ya puestos así, creo que un varapalo como han dado en Escocia le conviene a Cataluña, porque no va a salir el sí. Marta Stroeker Pallarolas es la presidenta de la Casa de Cataluña en Sevilla, donde reside desde hace décadas y colabora con su hija en el negocio familiar. Está en un proceso de separación y lógico, no es lógico concebir España sin Cataluña. No ha sido nunca una región separatista, nunca. Ni los grandes políticos de la historia catalana nunca han dicho de la separación de España con Cataluña. Yo no sé a qué viene ahora toda esta movida. Es para distraer al público. Y no es lógico, vamos, hay que ser un poco sensatos y saber con qué se juega, y el pueblo pues podría estar más informado y no seguirles el juego, porque están haciendo mucho daño. Si las empresas, que es lo fuerte que tienen en Cataluña, dicen que se van a ir, ¿de qué van a vivir? ¿De qué se van a pagar las pensiones? ¿De qué se va a pagar la seguridad social? ¿De qué se van a pagar los colegios? Es que no es lógico, no es lógico. Yo firmé la petición del referéndum, yo la firmé, pues lo mismo, yo estoy fichada ahora porque yo la firmé, porque yo quiero que se haga y que salga lo que tenga que salir, pero me molesta que yo, para ir a un acto que considero que es voluntario y lo sentiré o no lo sentiré, me tenga que apuntar en una lista. Yo no quiero eso para Cataluña, porque eso es típico pues, de dictaduras y a mí eso no me gusta. Y es que cuentan, digamos, con la manifestación del 11 de septiembre. Perdonen, el 11 de septiembre se ha manifestado en Cataluña y se ha llenado el Paseo de Gracia durante años, años. Este año lo único que se ha hecho ha sido la V, que la gente ya hubiese salido a la calle igualmente, no necesitaban la convocatoria. Lo que está claro que esta diada hubo 2 manifestaciones, una en Barcelona y una en Tarragona. La de Tarragona no reunió ni 7.000 personas y la de Barcelona reunió 1.800.000 personas. Entonces, hablar de una sociedad polarizada es un poco falso. O sea, no estamos hablando de posturas equiparables actualmente en Cataluña, y creo que ese posicionamiento a favor de la consulta es algo mayoritario. O sea, en Cataluña nadie se plantea que una consulta pueda ser ilegal. El concepto de legalidad muchas veces lo cuestiono y me quedo con el concepto de legitimidad. Y yo creo que la gente sí está legítimamente dotada para decir qué quiere hacer. Y en ese sentido, pues por eso yo me encuentro tan perpleja, porque por un lado entiendo que un pueblo o una comunidad
tenga derecho a hacer un referéndum. Lo entiendo, ¿por qué no? ¿Por qué miedo a que la gente se exprese? A mí eso no me preocupa. Es verdad que no es fácil, ¿no? Eso de, ¿no?, del derecho de autodeterminación, quién tiene ese derecho, qué mayorías son necesarias. Es un debate, digamos, muy complicado, pero precisamente porque es un debate político, las soluciones también tienen que ser políticas, ¿no? O sea, no puede ponerse, digamos, por delante solo argumentos de tipo jurídico que en realidad son un arreglo que nos hemos dado para convivir políticamente. Yo creo que si fuéramos preguntando, ¿no?, uno a uno, digamos, a todos los millones de catalanes qué es lo que piensan de cómo sienten y de cómo les gustaría que fuera la relación entre Cataluña y España, hay unos cuantos que responderían muy fácilmente, pero hay muchos a los que les gustaría poder introducir muchos matices. Y eso es lo que debería poder permitir el debate y la negociación política, ¿no? Que por lo menos, digamos, se captaran esos matices y pudiera haber más de dos opciones, digamos, ¿no?, que pudieran ser consideradas. Yo que me costaría definirme en esa bipolaridad, sí a la independencia, no a la independencia, porque es que ni una cosa ni otra, porque es un juego en el cual no me siento que es una trampa, ¿sí? Y sin embargo no le tengo miedo a la independencia. El problema no es la independencia de un pueblo, el problema es cómo resolvemos nuestra real interdependencia. Eso es el problema, ¿vale? Porque la independencia no existe. El mundo es cada vez más interdependiente. La independencia es una ficción. Yo quiero la independencia de Cataluña para poder cambiar el sistema político en Cataluña. ¿Qué me dices? ¿Cataluña independiente va a funcionar igual que España pero con otros chorizos? Pues para eso me quedo en España. O sea, no se trata de independizarse para tener una frontera nueva. Se trata de independizarse para abrir un proceso constituyente y cambiar realmente la sociedad. Son catalanes de nacimiento que viven el proceso soberanista fuera de Cataluña de manera muy diferente, aunque a veces de forma complementaria, si se atiende a los matices que se pueden encontrar en sus razonamientos. Hasta llegar a una normalización lingüística han tenido que pasar muchos años. Ahora que tenemos todo otra vez en marcha, eso no lo podemos perder. Es que yo me niego. Es que la gente hemos hecho un sacrificio para que esto funcione. Mira, yo tengo el libro de lectura de mi padre, que era en catalán, y el mío no. Entonces, hemos perdido, hemos retrocedido. ¿Y por qué tengo que yo perder eso? Cómo han resuelto el tema escocés, digamos, ha sido una demostración muy clara, muy civilizada, ¿no?, de que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero también creo que es verdad que hay que poner encima de la mesa que hay una diferencia importante que a veces no la tenemos en cuenta, ¿no? En el caso británico no hay un rechazo importante por parte de un sector mayoritario, ¿no?, de la opinión pública británica a que esa consulta se haga. Yo creo que ahí políticamente es un toma y dame que se tienen montado, que no, tampoco es lógico. Yo ya a estas alturas dejaría que se manifestaran y que les dieran el palo que se merece, porque se lo van a llevar, se lo van a llevar. Son demasiadas trampas que nos llevan a las personas bueno, pues a defender posiciones que con un poco más de pausa, con un poco más de tiempo, con un poco más de capacidad de escucha, la gente no haría dos bandos, haría 7, 8 o 9 y no le tendría miedo a la independencia, porque la independencia no existe. Son formatos y tapaderas, son instrumentos, son recursos. Hace 3 años Cataluña ha empezado un proceso para pedir que se pongan las urnas para decidir su futuro en Cataluña. Y la única respuesta que ha habido por el gobierno de España ha sido negar cualquier posibilidad de consulta, cualquier posibilidad de referéndum. Si el Tribunal Constitucional esta semana tumba finalmente la ley de consultas, solo queda una vía, que es la desobediencia. Precisamente la desobediencia, como proponen los partidos más claramente volcados hacia la independencia, sería la demostración palpable de que hay dos posturas irreconciliables muy alejadas de cualquier punto de encuentro. ¿Habrá referéndum en Cataluña? Lo haya o no, ¿qué soluciones se darán para el encaje de la comunidad catalana en España? ¿Será cuestión de un sí o un no, de blanco o negro, o de todo lo contrario? ¿O habrá en este proceso alguna vez espacio para los matices?
Mañana pone su punto y final la 18ª edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que comenzó con un homenaje al inolvidable Enrique Morente y termina con Juan Peña, el lebrijano. Durante 23 días se ha mostrado en múltiples espectáculos lo más destacado de nuestro arte y se ha celebrado el primer simposio dedicado a Paco de Lucía, que ha reunido a importantes artistas para analizar el inmenso legado que dejó el genio de Algeciras, al que se empieza a echar de menos. Hemos aprovechado esta ocasión para constatar, con la ayuda de muchos de los grandes, que Paco de Lucía sigue viviendo intensamente y por mucho tiempo en todos los rincones del flamenco. Paco de Lucía es un rey taifa, es un rey sin herederos, es un príncipe sin tierra que reinó durante el tiempo en el que tuvo vida. Un tiempo en el que no solo hace evolucionar la guitarra desde donde comienza su andadura artística hasta donde la deja, sino que a partir de ahí abre caminos para que el futuro pueda ser distinto al que él mismo dejó. Yo creo que ha influido en todas las guitarras del mundo. Yo siento que cuando muere Paco, toda la guitarra se siente huérfana, pero no la guitarra flamenca, la guitarra clásica, la guitarra de rock, la guitarra de pop, la guitarra de jazz. En todas las guitarras se escucha Paco. Yo creo que sí, todo el mundo sabe, todo el mundo lo siente y todo el mundo está influenciado por la música que ha hecho Paco, por el trabajo que ha hecho Paco. Paco ha cambiado muchísimas cosas en el flamenco que ahora parece que siempre ha sido así, pero es Paco el que lo ha hecho. Yo no tuve que aprender las bases del ritmo intelectualmente, es algo que era inherente ya a mí en esa edad, porque lo había oído como el que oye hablar. Para mí era tan familiar como entender las palabras que decía la gente. Hablar solo de Paco como guitarrista sería muy injusto. Paco era tan largo y tan ancho, me ha influido porque él ha sido el camino. Él ha sido el camino que yo he seguido. Paco era la matemática, la poesía, la ciencia, la filosofía, la religión que yo he seguido, de los andaluces más profundos que han nacido en la historia. El caso de Paco yo creo que no te va a dar, porque él tenía la gran virtud de que sabía tocar para cantar, sabía de cante y sabía ejecutar como nadie, ¿no? Entonces esas dos vertientes, y además la música es el bien componer de los sonidos con el tiempo. Y eso lo llevaba sin pensarlo siquiera, ¿no? Era una cosa innata. Hay algo que yo he pensado siempre de que cada generación está marcado por el primer disco de Paco que vive, ¿no? No que conoce, sino que vive ya siendo guitarrista, ya sabiendo que te vas a dedicar a la guitarra, ya queriendo ser guitarrista, ¿no? Y en mi caso pues ese disco fue Lucía. Y es curioso que los de mi generación estamos muy marcados por él, ¿no? Los del anterior están marcados por Siroco, cada uno entiende la guitarra por lo primero que ve de Paco, ¿no? Y claro, por eso cada generación se ha marcado de una forma, ¿no? Porque él las marca todas, ¿no? A partir de que existe, ¿no? Paco era pura improvisación. Y Paco tocaba para bailar, que te digo, una guajira que me hizo a donde fue en Australia. Me la hizo en 48 horas. Y yo le tuve que decidirme el principio y el final. Yo me encargo de amenizarte con el baile, lo que tú hagas por medio, pero me tengo que coger al final, que me tuve que meter para adentro bailando, porque el final no llegaba nunca. Había que tener mucho talento, porque era pura improvisación. Era un torrente de ideas. Porque no solamente la técnica es
el pensamiento es el alma, es tu forma de crear, tu forma la forma de tocar la guitarra de Paco, es la fuerza, la dulzura, la sensibilidad, yo qué sé, que es que esto eran muchas cosas que engranaban este puzzle que lo ha hecho tan grandioso, ¿no? Hoy la técnica está acabando con el flamenco. Yo la respeto y la admiro, ¿no? Admiro mucho la técnica, pero tanta técnica está en el cante, en la guitarra y en el baile, están acabando con el flamenco. Yo creo que todos hablamos el lenguaje flamenco y creo que el flamenco es como un gran puzzle y cada cual pues pone su pieza para formar el cuadro del flamenco. Lo que ocurre que por supuesto Paco de Lucía ha puesto muchas piezas y ha conceptualizado mucho el cuadro y el dibujo de ese flamenco. Yo como flamenco pues me sentía muy intimidado cada vez que hay un clásico enfrente. Me crié con el complejo de no saber música. Eso supuso un antes y un después en mi vida y en mi carrera. Imagínate que Paco de Lucía te llame para enseñarle, para aprender de mí el concierto de Aranjuez y para que se lo dirigiera y actuara un poco como de coach en la gira de presentación de su debut en Japón. A mí, bueno, pues me cambió la vida. Al clásico le ha afectado fundamentalmente porque hemos descubierto que se puede tocar a ritmo, hemos descubierto el sentido rítmico a la hora de tocar el instrumento y hemos descubierto, pues por ejemplo, lo que se toca habitualmente en el concierto de Aranjuez en plan clásico, que es Paco lo evoluciona de una manera diferente y empieza y le da un soniquete específico. ¿Y ahora todo lo que digamos sale por la tele? Yo siempre digo que Paco fue muy valiente porque en la época tuvo la osadía de poner instrumentos que no estaban vinculados al flamenco, pues ponerlos de golpe en su banda, ¿no? Arriesgarse a hacer este cambio, ¿no? La guitarra hace música y la música es interpretable por cualquier instrumento. Así que no tienes más que abrir tus oídos y tu corazón, escuchar lo que hace Paco con la guitarra e intentar hacerlo con otro instrumento. Punto. Mi amor al flamenco viene de, digamos, por pura afición, pero sin embargo cuando me encuentro con Paco, cuando yo era muy jovencito, no tenía ni 20 años, pues de repente me abre la cabeza de decir, joder, pues con mi flauta puedo seguir haciendo flamenco, ¿no? Paco, un trabajador incansable y siempre tenía que tener una propuesta nueva. Él no le valía decir, voy a hacer una alegría y voy a rellenar esa parte del disco, no. Él tiene siempre que tener una propuesta innovadora, tanto rítmica como armónicamente, pero siempre tiene que sonar flamenco. Paco es que era joven, yo creo que Paco era joven, él, a pesar de su experiencia y su edad, era joven en la música que hacía y en su personalidad, ¿no? Yo siempre le estaba pidiendo, hasta la última hora le pedí consejo, hasta el mismo día incluso. La armonía, la forma, esa nobleza de la cara, esa forma de sonarle la guitarra y de armonizar en una nota, en una sola nota, meter 24 armonías, eso es muy complicado, eso es. Ahí se nota, claro que se nota, y se irá notando poquito a poco, porque todavía no lo hemos asimilado. Cuando el
estímulo es el hambre es muy fácil, pero ya cuando el estímulo es llegar a ser un buen guitarrista, el mejor si es posible, ahí ya pues es mucho más complicado porque ya el espíritu es insaciable, la barriga se llena rápido, el espíritu no. Él la ha dejado muy alta y abrió las puertas del mundo para que nosotros vayamos y que nos escuchen, y la guitarra pues antes pues no estaba en el sitio que está ahora, ¿no? Gracias a él yo prácticamente vi al mundo entero a tocar y donde dice España es Paco de Lucía, ¿no? Y entonces pues claro, gracias a él pues estamos nosotros ahí. Cuando Paco de Lucía empezó a tocar había muchos guitarristas que no tenían ni funda para la guitarra. El guitarrista que había sido el barbero históricamente era el contable de las compañías y era desde luego el escudero del cante. Gracias a él, porque si no yo creo que no habría esa opción para la gente joven como yo o todo lo de mi generación de poder subirse en el escenario a tocar solo, de que se nos dejara grabar discos, de que se nos dejara contar nuestra historia, ¿no? Todo eso gracias a él, ¿no? Le debemos todo a Paco. Yo creo que le debemos muchas cosas a Paco, casi todo, ¿no? Yo creo que en parte estamos comiendo por Paco, aunque hagamos cada uno independientemente de nuestras cosas, pero comemos por Paco. Paco ha sido el mayor estandarte del flamenco, creo que de toda la historia, ¿no? Una de las facetas que más me ha gustado a mí de la vida de Paco, de su influencia sobre nosotros y sobre la profesión, es la dignidad que adopta la figura del artista flamenco. Cuando yo empezaba a tocar la guitarra, no estaba tan bien visto ser artista flamenco. Hubo un punto de inflexión para la aceptación de la carrera de guitarrista flamenca como carrera de futuro para tu propio hijo. Ese momento fue cuando el Teatro Real se rinde al arte de Paco de Lucía y le abre sus puertas. Como decía Stravinsky decía, todos los músicos se influencian unos de otros. Y él decía de sí mismo, y los genios directamente robamos, decía él. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que pues agarrar de todos lados y hacer todo eso tuyo. Yo lo que sé es que todos los guitarristas de mi generación nos hemos fijado en Paco, entonces nosotros seguimos su camino y cuando después de tocarle Paco Camarón, pues empecé yo creo que imitándolo, ¿no? He tenido la suerte de estar con él más de 20 años y esto quieras que no te deja un pozo, te deja un... que aunque no quieras tienes cuando haces un tema o cuando compones o cuando tocas o cuando improvisas, pues tienes este pozo, ¿no? Que ha dejado tantos años a su lado, ¿no? Los guitarristas que se han quedado todos huérfanos, esa es la palabra, están huérfanos, porque todos han seguido a Paco y no han tenido la gran habilidad de hacer su propia música. Entonces todo el mundo copia a Paco. Entonces no hay segundos Pacos, ni hay segundas guitarras. Paco era una persona, como he dicho, irrepetible, pero yo por lo que he luchado toda mi vida, yo se lo dije a él, ¿eh? Yo una vez le dije, mira Paco, tú eres el culpable de estar desvirtuando a todos los guitarristas de España. Digo, todo el mundo quiere ser Paco de Lucía. Digo, ahora yo he tenido las hartas de suerte. ¿De cuál? Digo, que me queda un Paco Cepero. Yo creo que esto es lo más importante para un artista, tener tu propia personalidad. Era un fastidio para un guitarrista ser coetáneo de Paco, porque claro, es como estar condenado a ser Salieri en la época de Mozart, pero también enriquecía. Paco era una especie de semidios que rescataba el fuego de los dioses para los seres humanos. No he visto un artista con una personalidad tan grande porque ha marcado demasiado. Por ejemplo, una soledad está marcando
pasaje que a lo mejor es de uno, mire, de uno, siempre sin querer se va. En la guitarra yo he sufrido mucho, pero cuando lo he pasado bien, estaba al nivel del sufrimiento, de todo el sufrimiento. Creo que el futuro es muy positivo, no sé dónde va a ir todo esto porque yo no adivino el futuro, pero sí creo que nos ha dejado, como te decía antes, una ruta de orientación muy clara para no equivocarnos, y todas sus obras son clásicas, y cuando estemos perdidos y llega ese punto, siempre podremos volver a lo clásico de lo que él ha hecho para seguir orientados y seguir en la buena dirección. El flamenco es la música más importante que hay en Europa, y que ellos tienen que seguir, y tienen que seguir demostrando la importancia del flamenco. O sea, si no, se perdería todo el trabajo que se hizo Paco. Eso es lo más importante de todo, que los flamencos nuevos, las nuevas generaciones, los que ellos decían que eran ya como bichos que venían subiendo y que venían trabajando, y él admiraba a muchos de ellos, y ellos tienen que seguir. Dentro de poco tiempo, nos vamos a dar cuenta que no se siguen abriendo caminos, y ya lo vamos a tener que hacer nosotros, porque Paco siempre está ahí, claro que se le va a echar de mano, pero un montón. Queda la afición y la puerta abierta, la puerta nunca se cierra, no se sabe quién puede salir. Salir puede salir tanto. Nunca creíamos que después de esta bica iba a salir Paco de Lucía. Cantidad de músicos que Paco ha ido adoctrinando, entre comillas, por todo el globo, pues lógicamente miran al flamenco ahora, toques el piano, el saxo, la flauta, el contrabajo o el violín, pues miran al flamenco de otra manera. Como digo yo, que entre todos nos hacemos un Paco, ¿no? Entre todos los que estamos. Era único y era aprender pues todo lo que se podía, cada uno a la capacidad que uno tiene, ¿no? La silla que él tenía se la ha llevado. Y después nosotros, pues la generación mía, lo que tenemos que hacer es ser personales y vivirlo todos los días, disfrutar de lo que nos dejó. Y vivimos en el momento en que hay el mayor número de guitarristas que nunca ha existido en este país, y con la mejor preparación técnica y, yo diría, la mayor sensibilidad que ha existido nunca en este país. Paco, el día que murió, por la mañana, estuvo tocando la guitarra. Nunca dejaba de tocar, nunca dejaba de trabajar. Paco no dejaba de trabajar un instante de su vida. Y luego por la tarde puso su ordenador, que era como una especie de ceremonia para él, instalar sus cosas, sus aparatos, antes de empezar un disco. Y al día siguiente iba a empezar un nuevo disco. Y ahí se quedó. A mí me hubiera gustado haber hecho un disco toda mi vida y haber empezado y retocando y grabarlo al final de mi vida. Entonces hubiese sido el disco que ya es imposible de mejorar porque ya te mueres. La estela del gran genio Paco de Lucía, cuya pérdida quizá no se ha valorado todavía suficientemente en este país, y la Bienal que acaba, y es hora de hacer balance. Nosotros les dejamos, la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.